Y por aquí nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Nos vamos con la lección 11, que en el libro de texto vamos por el capítulo que dice la expiación como defensa. Luego que hagamos la lectura, hagamos un poquito de análisis sobre ella, nos vamos a ir entonces con el ejercicio de la lección 11. Y dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Esta parte es bien importante. Me hace recordar la palabra fe. Y es que en ocasiones tenemos los vocablos un poco distintos. Percibimos una misma palabra de manera distinta. La fe es esa certeza que llevamos dentro de nuestro corazón que así va a ser, que así se va a dar en el tiempo, en la línea de tiempo en el futuro. No es una esperanza. Yo tengo fe de que se sane, pero tienes miedo o estás rogando que así sea. En el momento en que tú dices, yo tengo fe de que va a sanar y tú estás con miedo a ver si eso ocurre, eso no es fe, eso es esperanza. Cuando tú permites ese miedo es la duda. Y en el momento en que entra la duda, como todo lo que tú crees, lo creas, eso es lo que manifiesta. Te dice, donde está tu corazón, allí también estará tu tesoro. Fíjate que nosotros, el ser mental trabaja a través de los pensamientos, pero el ser espiritual trabaja a través del corazón. Por eso es que te dice, donde está tu corazón, allí también estará tu tesoro. Luz solía decirme en canalizaciones, Corali, es que es importante que tú no pienses para vivir, que tú sientas para vivir o vivas para sentir, que te envuelvas en ese proceso de que tú estás viviendo y todo lo que tú haces es a través de cómo tú te estás conectando a través de tu corazón, porque a través del corazón es que tú conectas con tu parte espiritual. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Si tú en tu pensamiento deseas obrar un milagro en cualquier ámbito y simultáneamente te llega un pensamiento que está boicoteándote el que eso es posible, ahí en ese momento tú destruyes la paz. Y recuerda que es a raíz de esa paz, de esa certeza, que tú puedes obrar milagros. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios, que supera todo razonar. La paz, cuando tú tienes un pensamiento que te está agobiando y tú te permites simplemente respirar. Yo encuentro mi paz a través de la respiración, porque los pensamientos me llevan a conectarme con cosas, por lo general, que yo rehúso porque me dan miedo, están basados en el miedo. Entonces yo acostumbro cuando atravieso un momento así, conectarme con mi respiración para entrar en mí y entrar en ese estado donde todo se va. Todos esos pensamientos ya no ocupan mi energía. Y me conecto con lo que estoy sintiendo y a través de mi corazón y agradezco. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Cuando tú entras en paz, todos esos pensamientos de cualquier situación que tú estés atravesando llegan y tú te permites entrar en ti y conectarte con ese estado de que todo es perfecto, aún yo lo esté percibiendo de una manera errónea, empiezas a entrar en una calma donde tienes la capacidad de trabajar con esa vivencia de una manera efectiva. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error
puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Ya te hablaron, estaba diciendo él que la negación es un proceso que te lleva a tú no aceptar, a tú entrar en una lucha, en un conflicto, pero te dice, hay una auténtica negación que es poderosísima y es negar que toda creencia puede, que todo error puede hacerte daño. ¿Y qué es un error, Corali? Bueno, nosotros procesamos como error cuando atravesamos experiencias que para nosotros no son las adecuadas. Algún familiar que desde muy joven tenga una enfermedad que lo lleva a experimentar algo muy, muy fuerte para nosotros, eso no debe ser, eso es un error. ¿Por qué Dios permite eso? Entramos en ese tipo de polémicas y es que todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito y desde el punto de vista espiritual está en orden. Cuando tú te permites, cuando tú niegas que esa creencia de que ese error, de que esa vivencia es un error, eso es poderosísimo porque entonces tú entras en el estado espiritual donde comprende que esa vivencia tiene un propósito. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, que son las proyecciones del ego. Negar el error, o sea, tú estar consciente de que yo estoy procesando esto de manera inadecuada, no hay mejor herramienta que nosotros tenemos que cuando percibimos alguna situación fuerte que pensamos que no es correcta, que no está bien, es entrar en nosotros, entender que tiene un propósito, buscar cuál es el aprendizaje de esa vivencia y tú en ese momento lo que tú piensas que es erróneo se convierte en una verdad y tiene un propósito y desde esa perspectiva espiritual tú te puedes mover en una dirección saludable. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Esa voluntad que tú decides cómo mover. Si tú estás teniendo pensamientos erróneos, la voluntad te permite detenerte, pararte, negar eso que estás diciendo que es un error y decir, no, esto es una verdad y tienes entonces la oportunidad de abordarla desde una perspectiva espiritual y positiva. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta esas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los solicites. Pero cuando tú sacas a tu mente del medio, tú tienes la capacidad de obrar milagros. La experiencia digamos que atravesamos una experiencia donde una persona está atravesando una enfermedad muy delicada, donde probablemente ya a nivel médico le hayan dicho que ahí tiene que terminar. Ya hablamos que a veces nuestra mente nos lleva a pensar no, y entras en un estado de negación que viene del miedo. Si tú tienes la capacidad de entender que eso tiene un propósito, que esa persona atraviesa por eso por procesos kármicos, porque su alma tal vez lo eligió de esa manera, porque tenía un aprendizaje, tú puedes conectar con el milagro que es esa situación en sí y ayudar a la persona a atravesar la vivencia. La expiación, que son esos procesos que nosotros consideramos difíciles, es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara y el principio era el amor. La expiación fue un acto de amor y eso claro que sí es. Yo recuerdo que, bueno, yo de niña estaba en distintos colegios religiosos y yo me recuerdo
a mí sufrir mucho porque yo no tenía la capacidad de entender el famoso infierno, ¿verdad? Y yo decía, o sea, que si alguien hace algo malo, llega allí, y yo sufría porque yo no entendía cómo Dios podía ser tan malo. En mi pequeña mente yo decía, mi mamá nunca me haría eso, siempre me daría una oportunidad. Así es el amor de Dios. Tú tienes la capacidad de tener una vivencia y dentro de tus vivencias, por todos los procesos que tú atraviesas, tú eliges experimentar áreas en la creación donde tus actos no son a través del amor e impactas la vida de otros de manera negativa, haciéndote daño a ti, haciendo daño a los demás, porque el daño no es solo hacia otro. Entonces la expiación fue un acto de amor de Dios, porque te permite redimirte, te permite volver a encarar una experiencia donde tal vez tú atravieses con conciencia, tu ser espiritual diga, bueno, yo experimenté tal cosa, ahora déjame experimentar la otra parte de la verdad y experimentar lo contrario, esa posición contraria para yo comprender lo que las otras personas atravesaron. Desde el punto de vista tal vez de tus familiares en esa segunda oportunidad, en ese proceso de expiación, tú atraviesas momentos muy erróneos, inadecuados, que no son coherentes porque tú eres una muy buena persona y tal vez viniste con una enfermedad o pasaste o atravesaste una experiencia donde otros te laceraron, te hicieron mucho daño. Y para las personas que te rodean, ¿por qué sucede esto? Porque estás en el proceso de expiación, es esa segunda oportunidad que te permite a ti comprender y abrazar el otro lado de la experiencia para que tú puedas internalizar y ahí viene el aprendizaje. Por eso es un acto tan poderoso la expiación. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. La expiación pues resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, porque tan solo puede sanar. Todo proceso, si nosotros entendemos que desde que todo proceso que nosotros atravesamos tiene un propósito y que nosotros nos recordamos qué ocurrió antes, entonces tenemos la capacidad de, en lugar de vivir bajo el miedo, ¿verdad? O el error, comprendemos que esas vivencias tienen un propósito y las atravesamos con nuestro espíritu y solo nos engrandecemos y solo podemos sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite de la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. Cuando aquí nuestra percepción es muy limitada, no podemos experimentar la verdad absoluta porque vivimos en un tiempo lineal y nos quedamos atrapados en ese tiempo. Entonces, el tú tener distintas oportunidades para tú conocer diferentes aspectos de una misma situación es maravilloso, porque te permite completar ese aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que en las aulas donde tiene lugar, es temporal. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grado. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante, ¿ves? Los actos que tú hiciste anteriormente en los que tal vez no actuaste en base al amor porque tenías muchas creencias erróneas y abrazaste mucho el miedo, eh, ese proceso de evolución te permite ir hacia adelante.
sobrepasar tus límites, aprender, crecer en esa conciencia. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retomas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado. Definitivo, ya hablamos de eso. Todo aquello que tú hiciste que estuvo basado en, en el miedo, en actuar de manera incorrecta, todo aquello que tú no lo haces con el amor, basado en el amor, es un error. Entonces, toda consecuencia y todos con los que interactuaste, eh, muy probablemente tú vas a tener que repetir experiencias, pero percibiendo otro lado de la historia. Lo que sucede es que no recuerdas el anterior. Por eso a veces nos negamos tanto a atravesar ciertas experiencias que nos drenan. Pero si tú abordas todo con que toda experiencia que tú atraviesas, tú la escogiste desde el plano espiritual, es importante para tu crecimiento, en lugar de estar con el miedo, la miras como un proceso sagrado, como lo que es. Y entonces aprendes de la experiencia, ¿verdad? Por eso te dice que el alumno, el estudiante, tiene la capacidad de avanzar a su ritmo, ¿verdad? Los que son creativos tienen, y la creatividad viene del amor. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad del tiempo. Y recuerden que el tiempo solamente es el plano encarnacional. En el plano espiritual el tiempo no existe, todo está simultáneo. Por lo tanto, mientras tú sigas teniendo la necesidad de expiar ciertas acciones o ciertas situaciones en las que envolviste tu energía, tú vas a tener la necesidad de seguir esperando, necesitando encarnar. Por eso un maestro ascendido ya atravesó todos sus procesos encarnacionales, ya integró su energía, ya integró toda la verdad dentro de sí. Ya no requiere el proceso de expiación o de vida física para poder hacer ajustes en sí, en su energía. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación, que está en todos los hijos de Dios separados, cometen de una forma u otra. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección, y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y hermano. Y esa es la capacidad que tenemos cuando ya todo lo hacemos a través del proceso espiritual, cuando tú te enfrentas a alguna persona que te hace pasar por experiencias difíciles, tú tienes la capacidad de reconocer en esa persona un hermano, no un adversario, y no entras en una lucha. Dejas a la persona con la lucha, tienes la capacidad de comprender su situación, tener esa compasión, pero no te envuelve en una actividad o en una vivencia que vaya a generar más conflicto. Con eso terminamos la lectura de la lección 11. Vamos entonces ahora a el ejercicio, ¿ok? Dice, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. 1. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección. La inversión de la manera de pensar del mundo parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy no introduce el concepto de que son tus pensamientos lo que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de una forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados, repite la idea lentamente para tus adentros. Abre luego los ojos, mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos
y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes durante el minuto más o menos a emplear usando la idea simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa, sin ninguna sensación de urgencia o de esfuerzo. 3. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción de esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que pueda. Contiene los comienzos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos, repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. 3 sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no tienes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta 5. Más de eso no es recomendado. Y con eso terminamos la lección 11. Les agradecemos el que nos acompañen en esta aventura. Nos vemos en la próxima con la lección 12. Gracias por ser, gracias por estar.